Lo que ha desatado hacia México pues, una crisis importantísima que nos ha pegado, y principalmente con los haitianos, ¿no? Sin olvidarnos que hace escasos meses estos mismos haitianos estaban siendo lastimados, perseguidos, atacados por la Guardia Nacional, por México. Se te dejan venir 30, 40, 50, 60, 100 personas, y las estrategias que utilizan tanto en la frontera norte como en la frontera sur, pues es de tratar de que no pasen. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con mi querido hijo, a quien saludo como siempre con muy buenos mucho gusto. Días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Y bueno, me quedé pensando con lo que platicábamos tras bambalinas sobre este fenómeno migratorio y lo que ha desatado hacia México una crisis importantísima que nos ha pegado, y principalmente con los haitianos, ¿no? Ayer vimos imágenes y videos sobre lo que está sucediendo en la frontera norte. Ahorita lo platicabas allá en Acuña, con la frontera con los Estados Unidos, en donde hay un grupo de haitianos que fueron recibidos a caballazos por los norteamericanos. Quiero poner algunas imágenes de lo que se vio, de estos haitianos que estaban siendo jalados, algunos de ellos inclusive latigueados, no con látigos, pero las riendas que tienen estos caballos son riendas muy largas, y entonces con la propia rienda pues estaban, pues ahora sí que como ganado. Sí, el tratamiento fue tremendo. Fue tremendo, y creo que todo esto pues nos llama a los mexicanos a tener una enorme indignación, sin olvidarnos que hace escasos meses estos mismos haitianos estaban siendo lastimados, perseguidos, atacados por la Guardia Nacional, por México. Entonces, también no se vengan a dar aquí baños de pureza, diciendo que, yo pensé que ya se había ido Trump y que Joe Biden y que quién sabe qué. Sí, porque hubo mucha reacción en las redes que hablaron de esto. Muchísima. Ahora, sí es indignante ver estas escenas. Sí lo es. Por supuesto que lo es, porque las crisis son así. Esto fuerza a que haya comportamientos que son extralegales, infrahumanos. Ahí hay pues atentados en contra de todo, de la propia dignidad del hombre, y pues se agolpa de una manera pues así como lo estamos viendo, ¿no? O sea, yo cuando vi estas fotografías, hijo, son muy lamentables. Me sentí en una película de ciencia ficción. Ahora, que sepa la gente, estas fotografías son unas fotografías que se tomaron en este momento, pero que pasan todos los días. Sí. Todos los días, tanto en migración en México como en los Estados Unidos se tienen que enfrentar a este tipo de personas que tratan de cruzar ilegalmente. Ahora, estas imágenes detonaron una llamada entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, con Blinken. Anthony Blinken, en donde Marcelo hoy explicaba en la conferencia mañanera, y en específico sobre los haitianos, sobre un programa que se llama TPS. Un programa que se llama TPS en los Estados Unidos, que, para explicarle a Marcelo lo que significa TPS, significa Temporary Protection Status Program. Entonces, estos programas de protección temporal que tienen los Estados Unidos, tenemos que decirles una cosa: solamente aplican para las personas que ya están dentro de los Estados Unidos. Y en el caso de los haitianos, desde, quiero decir, agosto del 2020, se da este programa del TPS hacia Haití, y se les da una permanencia legal en los Estados Unidos durante 18 meses. Ahora, este conflicto migratorio, nuevamente, es muy complejo, no es una cosa sencilla, porque en los Estados Unidos, así como en México, el entrar ilegalmente al país es un delito de por sí. Ese es el delito más importante que tienen los migrantes cuando cruzan la frontera ilegalmente, el entrar ilegalmente.
porque ahí está, en la ilegalidad, no es legal. Entonces, por supuesto, se te dejan venir 30, 40, 50, 60, 100 personas y las estrategias que utilizan tanto en la frontera norte como en la frontera sur, pues es de tratar de que no pasen. ¿Qué van a hacer con ellos una vez que los tengan, los tienen, los apresan, se los llevan y los regresan a México? Lo que convierte entonces esto ya en un problema binacional. Y lo vimos en este puente en Acuña, en donde está pues totalmente ocupado por los haitianos y dicen, pues a mí de aquí. No, muéveme. Y este tipo de campamentos provocan pues una insalubridad para la ciudad en la que están. Y una inseguridad. Un problema de seguridad, un problema de empleo. No con ello diciendo que las personas que viajan son criminales, porque la mayoría de ellos no lo son. Son personas que están tratando de huir de la violencia de sus propios países y en el caso de los haitianos en específico, están huyendo de una serie de catástrofes. Haití ha pasado por terremotos, bueno, mataron a su presidente. Magnicidios. Han pasado de todo. Entonces, muchos de estos haitianos, no creas que llegan de Haití a México, que sería la ruta más corta, ¿no? Pues ahora sí que... no te voy a decir agárrate un barquito, pero sería la ruta más corta de Haití a México. No, muchos de estos haitianos estamos viendo han tenido que pasar por muchos otros países. Llegan a Brasil, llegan a Chile, y de ahí empieza la caminata hacia México y de ahí obviamente pasando por Centroamérica, y lo que se les pide al gobierno mexicano es que se les dé un libre paso hacia los Estados Unidos, pero el gobierno mexicano tampoco lo puede hacer, porque por un lado, aquí viene lo que estábamos platicando ayer, la política internacional del país. Por un lado, pide, da vacunas, oye, yo te ayudo en migración, que quieres qué. Y por otro lado, tiene reuniones como la de la CELAC, en donde deja entrar a Nicolás Maduro, en donde está Miguel Díaz-Canel, en donde vemos al representante de Daniel Ortega, todos señalados por el gobierno de los Estados Unidos, y tratar de mantener una relación con los estadounidenses. Francamente, ha resultado ser una labor titánica. Pero bueno, eso como primer tema. Como segundo tema, creo que es importante que tengamos un poco más de conciencia a los mexicanos y de exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultados sobre sus acciones. Las medicinas contra el cáncer. ¿Cuánto tiempo nos llevan diciendo, ya llegaron, ya las compramos, ya las tenemos? Todos los martes tenemos a un secretario de salud que sale a explicar en dónde se han distribuido las... Pero no hay medicamentos. No hay. No, lo que pasa es que hemos entregado 5 millones de piezas al hospital de quién sabe qué, y cuando llegas al hospital de quién sabe qué, no tienen ni paracetamol. No. Entonces, todo esto debe de desatar un escándalo importante sobre los resultados que le tenemos que pedir al gobierno, y no solamente dejarnos llevar por lo que dice el presidente de la República en sus conferencias mañaneras, que nos damos cuenta que son mentira tras mentira tras mentira, porque de nada lleva pruebas. No hay una sola facturita. ¿Qué les cuesta presentarnos una facturita? Una factura, decir, miren, aquí está la compra de los medicamentos. La factura. No quiero ver las cajas, olvídate de eso. La factura. No, nos llega el secretario de Salud a decirnos, se hizo aquí con un PowerPoint ahí que Jesús Cuevas modifica. Pero, y esconden las posibles evidencias. Y esconden todo tipo de evidencias. No hay resultados sobre absolutamente nada en tantos temas que hay en el tintero. Hoy, otro tema que va ciertamente relacionado sobre la forma en la que piensa el presidente de la República. Hablaba de que un contribuyente del SAT le tuvieron que regresar 1,000 millones de pesos. La hermana de Emilio Azcárraga. Se tuvieron que regresar el dinero. ¿Por qué? Porque el gobierno no pudo fundamentar el cobro de esos 1,000 millones de pesos. Y entonces las élites del poder se amparan en el derecho. Pues para eso está el derecho, para ejercerlo, para verlo, para hacerlo. No, pues te digo, no conozco el caso en específico del contribuyente, pero si el contribuyente ganó el juicio... ¿Te ganó el juicio? Perdóname, pues te ganó el juicio. Se cobijan en el derecho. Se cobijan en las leyes. Pues es que el único que se pasa por las leyes por el arco del triunfo pues es usted, señor presidente. Y creo que los mexicanos, pues sí, definitivamente tenemos que hacer al presidente responsable de sus hechos, responsable de lo que nos dice, y por supuesto darle un cabal seguimiento a todo lo que hemos visto que el presidente promete y no da absolutamente nada.
De la rifa del 15 de septiembre, ya ni te quiero explicar. No. ¿Quién se sacó el departamento de la barba? Y todos estos, que lo único que acaban siendo son cortinas de humo para distraer a este auditorio, no quiero usar la palabra chairo, pero chairo, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y que con este tipo de rifitas y cositas ahí les va aventando, los distrae de temas verdaderamente preponderantemente importantes para nuestro país en desarrollo económico, en crecimiento, en inversión, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues sí, y sigue la mata dando, porque de populismo sí traemos un buen rato. Y seguirá. Sí, seguirá. Gracias como siempre, querido hijo. Central FM. Equilibrio.